El día de hoy vamos a empezar estudiando el sistema climático. Y cuando pensamos en clima, muchas veces solemos pensar en, bueno, cuál va a ser la temperatura promedio, la radiación solar, la precipitación. Y tenemos mucho esa distinción que siempre se hace, ¿no? Entre clima y tiempo atmosférico. Nos dicen, tiempo atmosférico es lo que está haciendo ahorita, es decir, si va a llover hoy o va a llover mañana. Y clima, pues es un promedio, ¿no? Si es lluvioso esta temporada del año. O sea, si es normal que llueva o no es normal que llueva. Y solemos pensar entonces que el clima está restringido a la atmósfera. Pero por eso vamos a hablar de un sistema climático, porque es un comportamiento sistémico, o sea, es de esta dinámica de elementos interconectados entre sí en el planeta Tierra. Por eso, el sistema climático va a comprender la totalidad de la Tierra, la totalidad de nuestro planeta, incluyendo a nosotros como seres vivos. Y por eso podemos hablar de este comportamiento, no solamente ni siquiera de la biosfera, sino de todo lo que comprende la Tierra, que es lo que se ha llamado en esta hipótesis de Gaia. Es decir, es un sistema complejo que tiene tendencia a generar las condiciones ideales para la vida, que va evolucionando para mantener esa vida. Y es por una interacción muy compleja entre la parte de agua, los océanos, que sería la hidrosfera, la atmósfera, que es el aire que nos rodea, la biosfera, todos los seres vivos que estamos, geósfera, todas las rocas, y la criósfera, que es esta parte congelada del agua. Entonces, todo está interactuando entre sí y va a ser muy importante esa relación de estos elementos. Por ejemplo, si el océano está caliente, si hay mucha radiación solar y caliente el océano, aumenta la evaporación. Y al aumentar la evaporación, eso aumenta la humedad relativa del aire. Un aire con más humedad relativa tiene más energía y puede generar más tormentas. Va a circular de manera distinta. Y es muy importante estas interacciones océano-atmósfera, que solamente son un elemento del sistema climático. Por ejemplo, tenemos el niño que es un fenómeno oscilatorio, cuasi periódico, que sea cada 2 a 4 años más o menos, o sea, no es constante, en el que eventualmente la temperatura del Océano Pacífico aumenta. Y cuando aumenta la temperatura del Océano Pacífico, cambia la forma en la que circula el aire, como es la convección en la atmósfera, se mueven los patrones de nubosidad y de lluvia y tiene efectos muy variados a lo largo del planeta. Pero esos efectos se sienten en la atmósfera de regiones distantes debido a los cambios en la hidrosfera. Por ejemplo, el Niño genera veranos más secos en el centro de México y genera inviernos más húmedos. Y esto tiene que ver por esta, se llama teleconexión entre la hidrosfera y la atmósfera. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que todo esto está relacionado, conectado entre sí. No solamente es la atmósfera la que nos determina el clima. Y pues justamente esta imagen nos está hablando un poquito de cómo son esos cambios, ¿no? Y va a ser muy importante tomarlos en cuenta. Ya ustedes han estudiado mucho esta parte de hidrología y como el ciclo hidrológico pues tiene que ver con la atmósfera, tiene que ver con las capas polares, con el escurrimiento superficial, pero por ejemplo los contaminantes que emitimos los humanos van a ser aerosoles que pueden cambiar la cantidad de nubosidad. Podemos generar núcleos de condensación para las nubes, que pueden ser higroscópicos y favorecer la formación de nubes, o pueden ser higrofóbicos y ir en contra de la formación de nubes. Por ejemplo, el Sahara, que levanta el polvo cada primavera y ese polvo se transporta a través del océano Atlántico para llegar al Amazonas. Ese polvo del Sahara, esa arena, es hidrofóbica. Entonces inhibe la formación de nubes y en lugares como el sureste de México, donde llueve casi todo el año, cuando llega el polvo de Sahara tenemos un mínimo en la precipitación. Entonces ven cómo esa parte de la geósfera tiene relación con la atmósfera y lo tiene relación con la biosfera. También los bosques emiten gran cantidad de compuestos volátiles orgánicos que van a modificar
cómo se está formando las nubes o no se están formando en esas regiones. Y mucho tiene que ver con el albedo, que es la cantidad de radiación que va a estar reflejando la superficie. Si el océano es muy oscuro, pues absorbe mucha radiación y se calienta, mientras que los glaciares son muy claros, que reflejan una gran cantidad de radiación y se mantienen fríos. En la Tierra, pues un poco más complejo, tenemos bosques que son medianamente oscuros, la Tierra desnuda, pues puede ser un poco más oscura o clara dependiendo del tipo de suelo, y los humanos, con los cambios de uso de suelo, estamos modificando ese albedo y modificando el balance de radiación de la Tierra. Es un enfoque fundamental donde podemos parcializar el estudio del sistema climático sin perder esa visión a gran escala, es haciendo un estudio termodinámico del sistema climático, un balance de energía, cuánta energía entra y cuánta energía sale. Y pues tiene que haber o un valor constante o eso significa que cambia la temperatura. Y justamente por eso, donde llegamos a la relación de la temperatura, es donde nos empieza a interesar la parte del cambio climático. Entonces, piensen, por ejemplo, en cualquier planeta. Digamos, Mercurio, por ejemplo, que no tiene ninguna atmósfera y podemos nosotros hacer el balance de energía en cualquier planeta de la Tierra, ¿no? Por eso las ciencias planetarias, pues, toman mucho de las ciencias atmosféricas y pues tienen ahí muchas herramientas similares. Por ejemplo, en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera, pues hay un pasillo que es el de ciencias espaciales y pueden estudiar, por ejemplo, las atmósferas planetarias. Y, por ejemplo, en la clase que yo tomé de física del clima, vimos cómo se hacían todos estos balances de energía en la Tierra y al final vimos cómo se podían aplicar para entender qué sucedía en Marte, ¿no? Cómo había evolucionado el clima de Marte. Entonces, pensemos en un caso muy sencillo como Mercurio, ¿no? Porque la Tierra realmente es bastante más complicada. Entonces, no hay atmósfera, solamente hay una superficie terrestre. Entonces, la radiación electromagnética podemos simplificarla a dos tipos. Podemos suponer que hay radiación de onda corta o luz visible y podemos suponer que hay radiación de onda larga o radiación infrarroja. Entonces, la luz visible o radiación de onda corta es lo que nos entrega el sol, lo que podemos ver, y todos los objetos, de acuerdo con su temperatura y gracias a la ley de Stefan Boltzmann, emiten cierta radiación. A mayor temperatura, más radiación infrarroja, que no la podemos ver, pero está ahí. Pues piensen ustedes cuando hacen una carnita asada y carbón. El carbón, conforme se va calentando, primero se va a poner rojo, porque es tanta ya la radiación infrarroja que está emitiendo que ya está alcanzando un espectro visible y eventualmente se vuelve incluso blanco el carbón porque ya está demasiado caliente. Pero si se enfría el carbón poco a poco, se va a volver a poner negro. Pero si ustedes acercan su mano al carbón, van a seguir sintiendo ese calor, porque sigue emitiendo radiación infrarroja aunque no la podamos ver. Entonces, el Sol emite radiación de onda corta que va a llegar a la superficie del planeta. El planeta va a poder hacer dos cosas con esa radiación. Lo va a poder absorber y calentarse o reflejarlo. Y la relación entre qué porcentaje absorbe y qué porcentaje refleja es lo que conocemos como el albedo. Entonces, una parte de la radiación de onda corta que llega se refleja y otra se absorbe y aumenta la temperatura. Y cuando aumenta la temperatura del planeta, va a empezar a incrementar la cantidad de radiación de onda larga que estamos emitiendo. Y si hacemos un balance de energía, de la cantidad de energía que entra es igual a la que sale, la cantidad de energía que entra es radiación solar incidente y la cantidad de energía que sale es radiación de onda corta reflejada y radiación infrarroja. Si yo mantengo eso en equilibrio, puedo llegar a cierta temperatura de la superficie. Pues se pueden hacer ese tipo de cálculos. Y lo interesante es que si hacemos ese cálculo, donde en la Tierra nos llegan pues unos 1300 watts por metro cuadrado, la temperatura de equilibrio en la Tierra sería de menos 20 grados. Obviamente, la temperatura de equilibrio o la temperatura promedio en la Tierra no es de menos 20 grados y tendríamos una bola de nieve. En el caso de tener una bola de nieve, pues sería inviable totalmente la vida. Entonces, algo debe haber por ahí en la Tierra
que está haciendo que no tengamos esa temperatura tan baja que es inviable para la vida. Y eso que nos está manteniendo una temperatura más alta, que está haciendo que el sistema climático sea viable para la vida, y no tengamos algo inerte, sino tengamos este sistema que se comporta como si fuera un ser vivo, que es lo que llamamos Gaia, va a ser justamente la atmósfera. Entonces, este balance de energía es el más básico para un planeta como Mercurio, para la Luna, pero cuando le metemos una atmósfera, se vuelve bastante más complejo este balance de energía, ¿no? Entonces va a haber todavía radiación de onda corta incidente, una parte que se refleja, otra parte que es absorbida. Como hay agua también, va a haber ahí unos flujos de calor latente por la evaporación, pero lo interesante sucede en la parte de energía infrarroja. Entonces, dentro de la atmósfera va a haber una cierta cantidad de gases, que le vamos a llamar gases de efecto invernadero. Entonces, esos gases de efecto invernadero son transparentes a la radiación de onda corta, pero opacos a la radiación de onda larga. Entonces, entra la radiación de onda corta y atraviesa toda la atmósfera sin ninguna interrupción, porque son transparentes a la radiación de onda corta. Pero cuando la radiación de onda larga se emite desde la superficie de la Tierra, no va a poder escapar libremente como lo hace aquí, sino que va a haber una parte que va a ser atrapada en la misma atmósfera por los gases de efecto invernadero. Ya en nuestro balance de energía, pues vamos a tener energía de onda corta que entra, otra que es reflejada, vamos a tener radiación de onda larga que sale, pero va a tener una parte que es atrapada y se queda dentro de la Tierra. Y esa parte que es atrapada va a aumentar la temperatura de equilibrio, porque ya no estamos teniendo tantas salidas de energía. Eh, entonces se le llama efecto invernadero porque es similar o análogo cuando ustedes tienen un invernadero que le ponen como con una tapa de vidrio, entonces entra la radiación solar, pero la radiación de onda larga no puede salir, entonces la temperatura interna es mucho más alta. O como si ustedes estuvieran cocinando, tienen una olla que está intentando hervir el agua y si le ponen una tapa, pues se va a calentar mucho más rápido. Entonces, estos gases de efecto invernadero son justamente como si fuera esa tapa. Pero hay que tener mucho cuidado entre esa distinción de la radiación de onda corta reflejada y la radiación de onda larga que estamos emitiendo. Los gases de efecto invernadero actúan sobre la radiación de onda larga que no podemos ver. Y esa radiación de onda larga se emite desde la superficie de la Tierra, porque todo objeto emite radiación de onda larga de acuerdo con su temperatura. Entonces, recapitulando, los gases de efecto invernadero van a absorber parte de la radiación de onda larga que se emite desde la superficie terrestre. Y entonces, la temperatura promedio de la Tierra sube a unos 20 grados y es permisiva para la vida. Justamente por ahí en la hipótesis de Gaia, lo que se considera es que esa cantidad de gases de efecto invernadero ha ido cambiando para mantener las condiciones ideales de la vida, porque vamos a llegar ahorita a el caso donde no es estático, no estamos en un estado estacionario. Pero lo que nos tenemos que quedar aquí es que los gases de efecto invernadero son fundamentales o son necesarios para mantener la vida en la Tierra. Tiene que haber gases de efecto invernadero. Hasta el momento no estamos considerando, podemos suponer incluso que en la Tierra todavía no existen los humanos y estamos viendo cómo funcionaba todo dentro de cierto equilibrio, ¿no? Cierto balance más bien más que equilibrio, porque vamos a ver que no existe realmente un equilibrio. Entre los gases de efecto invernadero, que absorben la radiación de onda larga que viene de la superficie, pues son muy diversos, ¿no? El más conocido es el dióxido de carbono, es el más común dentro de lo que emitimos los humanos, pero realmente el que más se encuentra en la atmósfera es el vapor de agua, pero ese pues casi no lo emitimos los humanos, ¿no? También tenemos por ahí el metano, hay el eh, óxido nitroso, que también va a ser muy importante, el carbono negro, que es un aerosol, no es un gas, por eso hablamos de gases y compuestos de efecto invernadero.
Tenemos el ozono troposférico. Recuerden que el ozono en la estratosfera o en la parte alta de la atmósfera lo que hace es protegernos de los rayos ultravioleta, pero en la parte baja de la atmósfera es lo que genera el smog y también absorbe radiación infrarroja. Tenemos los clorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos, que es el sustituto de los clorofluorocarbonos, y tenemos los gases fluorinados, que son muy, muy potentes. Más adelante vamos a hablar un poco de esa potencia de los gases de efecto invernadero. Entonces, al ver esta imagen, podemos suponer que todo es constante, ¿no? O sea, siempre hay un balance e incluso un equilibrio. Es constante la cantidad de radiación que llega a la Tierra, es constante lo que se refleja, constante lo que se absorbe y siempre estamos emitiendo la misma cantidad de radiación infrarroja al espacio y la misma cantidad de radiación infrarroja se absorbe por los gases de efecto invernadero. Pero es un error creer que la naturaleza está en equilibrio. Y es un error que se cometió desde Aristóteles, que consideraba el equilibrio de la naturaleza y pensar en eso. Por eso hemos hablado de esos temas de filosofía ambiental en la clase pasada, porque esa visión de la naturaleza está en equilibrio y tenemos que nosotros restaurar ese equilibrio es un poco falsa. La naturaleza siempre está cambiando y siempre está en movimiento y pues decimos que la evolución es parte de la riqueza de la biodiversidad. Y también este sistema climático constantemente se está moviendo y ese dinamismo es lo que le da valor y es lo que mantiene a Gaia adaptándose, teniendo resiliencia para mantener las condiciones ideales de la vida. Entonces, esa radiación de onda corta incidente, pues no es constante, va cambiando a lo largo del tiempo. Tan solo hay un ciclo de 11 años que se llama el ciclo solar, porque el Sol también tiene una cierta rotación y el magnetismo va variando. Y la forma visible en la que lo podemos ver son con las manchas solares, que es lo que vemos en esta imagen. Pero esas manchas solares, que son puntos de intensa actividad magnética, también cambian la cantidad de radiación que está emitiendo el Sol. A lo mejor puede cambiar unos 10 watts por metro cuadrado a lo largo de 11 años y va oscilando y va aumentando y bajando. Entonces, si resulta que aumenta esa cantidad de radiación solar, también va a aumentar la cantidad reflejada, ¿no? Porque es un porcentaje de lo que está llegando. Y también va a aumentar la temperatura de la Tierra, pero si aumenta la temperatura de la Tierra, va a aumentar la cantidad de radiación de onda larga que estamos emitiendo al espacio. Entonces, el pensamiento inicial que uno podría tener es que si aumenta la cantidad de radiación que está llegando a la Tierra, pues se va a calentar la Tierra. Pero resulta que si aumenta la cantidad de energía que llega a la Tierra, está aumentando la cantidad de energía que está saliendo de la Tierra. Entonces, el balance hace que el incremento sea pequeño. Le vamos a llamar a eso un mecanismo de retroalimentación negativo, porque nos está ayudando a limitar el aumento de temperatura. Es decir, no es tan grande el incremento de temperatura de la Tierra porque aumenta lo que entra, pero también aumenta lo que sale. Entonces, hay algo que está jalando de regreso a ese incremento de temperatura, diciendo, no te vayas tan arriba, regrésate un poquito, que es estos dos valores que están aumentando, que están saliendo de la Tierra. Entonces, cuando hay algo que naturalmente hace que aumente la temperatura de la Tierra, bueno, no solamente naturalmente, también puede ser los humanos. Si hay algo que hace que aumente la temperatura de la Tierra, va a haber un mecanismo que limita la magnitud de ese incremento y es justamente el aumento en la cantidad de energía radiada hacia el espacio, tanto reflejada como en la cantidad infrarroja. Va a haber otro tipo de mecanismos de retroalimentación que van a estar haciendo que evolucione y esté oscilando constantemente esa temperatura promedio del sistema climático. O sea, ya dijimos que no es constante porque naturalmente la radiación solar tiene un ciclo de las manchas solares, entonces aumenta, pero se limita un poquito por este mecanismo de retroalimentación y luego vuelve a reducir la radiación solar, pero también baja la cantidad de energía que está saliendo, entonces no es tanto lo que baja la temperatura, o sea, la temperatura se mantiene oscilando, pero dentro de un cierto valor constante. Vamos a tener otro tipo de mecanismos y para pensar en eso,
vamos a centrarnos en un gas de efecto invernadero muy importante, que es el vapor de agua. Entonces, hay una relación entre la temperatura del aire y la cantidad máxima de vapor de agua que puede tener la atmósfera, que se va a llamar la ley de Clapeyron, que nos dice cuál es la temperatura del aire y cuál es la presión de vapor máxima de saturación que puede haber en la atmósfera. Y se dan cuenta, tiene un comportamiento exponencial. Un pequeño cambio en la temperatura del aire genera un cambio muy grande en la cantidad de agua que puede haber en estado gaseoso en la atmósfera. Entonces, aumentamos poquito la temperatura, que podría ser, por ejemplo, por un aumento de la radiación solar, pero vamos a aumentar mucho más el vapor de agua en la atmósfera. Y si aumenta el vapor de agua en la atmósfera, está aumentando un gas de efecto invernadero y estamos absorbiendo más radiación y haciendo que aumente otra vez la temperatura. Y aumenta la temperatura y aumenta vapor de agua y aumenta temperatura. Entonces, se dan cuenta que es un ciclo vicioso, un ciclo de retroalimentación positiva. Aumenta temperatura y hay algo que ayuda a que sea todavía más grande ese incremento, que va a ser esta ley de Clausius-Clapeyron del vapor de agua. Mientras acá teníamos una retroalimentación negativa, es decir, había algo que hacía que aumentara la temperatura, pero había otra cosa que hacía que bajara la temperatura, es decir, aumenta por la radiación que entra, pero baja por la radiación que sale, y tenemos un mecanismo de retroalimentación negativa que mantiene controlada la temperatura, pero también hay mecanismos de retroalimentación positiva, donde hay algo que hace que aumente la temperatura y esa temperatura se va a ir todavía más arriba gracias al vapor de agua. Entonces, esa temperatura promedio en la Tierra realmente no puede ser constante porque hay muchos factores que van a estar variando de manera externa y van a haber mecanismos de retroalimentación que van a intentar mantener más controlada esa temperatura, pero va a haber otros mecanismos que van a hacer que sea todavía más extremo el cambio. Entonces, es una danza en donde va cambiando constantemente esa temperatura conforme van cambiando estos valores constantes. Entonces, imagínense que es como jugar a la cuerda. Hay alguien que intenta jalar en un lado para que aumente la temperatura, pero va a haber un mecanismo en la Tierra que va a jalar del otro lado para mantenerla constante. Y está oscilando continuamente. No existe un equilibrio en la naturaleza. Existe un dinamismo, existen balances y existe movimiento continuo. Entonces, estos mecanismos de retroalimentación son muy importantes porque dependiendo de cuál domine, es cómo se va a comportar la Tierra. Si se mantiene en control por mecanismos negativos, pues se mantiene constante más o menos ese valor. Pero si empiezan a dominar los mecanismos positivos que aumentan la intensidad de los cambios, puede ser donde tengamos incrementos muy grandes o decrementos muy marcados de la temperatura. Y vamos a tener varios tipos de mecanismos de retroalimentación, que son los que vamos a ver ahorita brevemente. Por ejemplo, piensen en el hielo marino, que hay, por ejemplo, en el Polo Norte. El hielo, pues casi blanco, ¿no? O sea, tiene un albedo muy alto, refleja casi toda la radiación de onda corta. Entonces, como refleja casi toda la radiación, mantenemos baja la temperatura. Más hielo, o sea, entre menos temperatura hay, más hielo tenemos y más reflejamos, entonces más baja la temperatura, más reflejamos, más baja la temperatura y hay más hielo. Pero por el contrario, si aumenta la temperatura, se derrite el hielo, se descubre el mar y el mar absorbe más radiación solar. Entonces, como absorbe más radiación, aumenta la temperatura, se derrite más hielo, absorbemos más radiación, aumenta más la temperatura, se derrite más el hielo. Entonces, esto va a ser un mecanismo de retroalimentación positivo, porque justamente un cambio que favorece un decremento de temperatura, que sería el que haya más hielo, va a hacer que esa temperatura baje todavía más porque se refleja más radiación, que se amplifica el cambio. Mientras que un cambio que hace que aumente la temperatura, es decir, el que haya menos hielo, absorbe más la radiación y entonces se derrite más el hielo
y absorbemos más radiación y sigue aumentando la temperatura. Entonces, este mecanismo va a ayudar a que nos alejemos más de esa temperatura que se mantiene más o menos controlada. Y es justamente lo que está sucediendo con el cambio climático, ¿no? Se están derritiendo los glaciares, estamos descubriendo terreno más oscuro con un menor albedo y eso está haciendo que se amplifique todavía más ese incremento de temperatura. Entonces piensen en todo este tipo de mecanismos que están actuando exactamente al mismo tiempo. ¿Eh? Los humanos emitimos gases de efecto invernadero, entonces atrapamos más calor y aumenta la temperatura. Pero al aumentar la temperatura, aumenta la cantidad de radiación de onda larga que estamos emitiendo y eso hace que el incremento no sea tan grande. Pero si aumentamos la temperatura, también aumenta la cantidad de vapor de agua en la Tierra, entonces eso hace que aumente el efecto invernadero. Y además, si se empiezan a derretir los glaciares, entonces absorbemos más radiación y entonces aumenta la temperatura. Entonces están bailando constantemente estos factores de radiación de onda larga que incrementa, aumenta la absorción porque hay menos glaciares, aumenta la absorción porque hay más vapor de agua y eso va a estar haciendo que oscile la temperatura de la Tierra y va a determinar qué tanto aumenta o qué tanto no va a aumentar y qué tan grave o no grave va a ser el cambio climático al que nos vamos a presentar. Es como ven, estos sistemas puramente físicos pues son de gran importancia porque controlan y regulan la temperatura y la idea es que cuando entran los factores bióticos logran mantener más estable todavía esta temperatura para favorecer las condiciones ideales para la vida. Entonces, por ahí hay varios factores que son importantes de retroalimentación que tienen en cuenta la biosfera, que son el B y el C que tenemos por ahí, ¿no? Estos van a ser, estos que estamos poniendo aquí son mecanismos de retroalimentación positiva, en este caso, donde está el permafrost, por ejemplo, que es en las zonas de la tundra, donde hay suelo que está congelado continuamente, o sea, el agua que forma el suelo siempre está congelada todo el año y conforme aumente la temperatura se va a empezar a derretir el permafrost. Y más adelante veremos qué problemas tiene el derretimiento del permafrost. Pero si se derrite el permafrost, se libera el metano que está atrapado en el suelo. Y si se libera el metano, aumenta el efecto invernadero, aumenta la temperatura y se derrite todavía más el permafrost. Y es un círculo vicioso que favorece que se amplifique el cambio. Por otro lado, también si aumenta la temperatura, se seca más la vegetación, hay más incendios más intensos y los incendios liberan dióxido de carbono. Y si liberamos dióxido de carbono, aumenta la temperatura y entonces hay otra vez más incendios. Entonces, estos dos mecanismos están amplificando otra vez el incremento de temperatura. Les va a ser muy importante este comportamiento y esta interacción tan compleja que vas a tener entre los mecanismos de retroalimentación y es lo que le agrega un poco de incertidumbre. No sabemos, emitimos CO2, pero cómo van a interactuar todos estos mecanismos de retroalimentación para determinar qué tanto aumenta la temperatura. Y por eso es ideal tener el principio de precaución para decir, espera, como puede aumentar poco, puede aumentar mucho por los mecanismos de retroalimentación, entonces vamos a ser más cuidadosos. Bien, regresemos un poquito a estos factores externos que van a cambiar y van a desencadenar esa danza de los mecanismos de retroalimentación. Resulta que hay muchos elementos externos que le vamos a llamar forzantes climáticos que van a ir cambiando a lo largo de cientos de miles o millones de años. Y el primero que los estudió fue alguien que se llamaba Milankovitch. Y Milankovitch determinó una serie de ciclos de la periodicidad de estos grandes cambios en el sistema solar. Entonces se dio cuenta que si bien la órbita de la Tierra es casi circular, la excentricidad va cambiando con el tiempo y se puede hacer más elíptica o menos elíptica. Entonces, entre 100.000 y 400.000 años tarda en aumentar la excentricidad y volver a viajar, y volver a hacerse más redonda. Y conforme cambia la excentricidad, cambia la distancia de la Tierra con el Sol y cambia la cantidad de radiación solar que nos está llegando. Entonces, si cambia la cantidad de radiación solar,
puede aumentar o disminuir, y eso va a cambiar la cantidad de que estamos reflejando, la cantidad de que estamos irradiando de manera infrarroja, y eso pues va a hacer que se mitiguen, se amortigüen un poco esos cambios, pero va a desencadenar también todos los otros eh, mecanismos de retroalimentación. Y por eso provenimos de la última época glacial, donde los glaciares llegaban hasta Europa, hasta Estados Unidos, y lo que ha ido pasando es que gracias a los ciclos de Milankovitch se ha ido aumentando la cantidad de energía que llega a la Tierra y ha ido retrayéndose lentamente los glaciares. Pero como es algo que oscila por estos mecanismos de retroalimentación, los glaciares tienden a retraerse y regresar, retraerse y regresar, y retraerse y regresar, cada vez haciéndose más pequeños. Entonces sí, hay un cierto calentamiento natural en la Tierra, pero es algo que se ha ido dando a lo largo de millones de años y ha sido un calentamiento muy, 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 muy gradual. Entonces, justamente ahorita estamos en un periodo caliente donde tendrían que estar los glaciares en un punto bajo y volviendo a aumentar poco a poco. Pero lo que vemos es que estamos desestabilizando los glaciares y haciendo que en vez de esta oscilación se vayan hacia abajo totalmente y a muy alta velocidad. Milankovitch también vio que la Tierra pues tiene cierta inclinación, se llama la declinación solar, que es decir, el eje de la Tierra no es perpendicular a la órbita, sino que tiene una inclinación, que actualmente es 23.45 grados, pero va cambiando a lo largo de 41.000 años entre 21.5 y 24.5. Y eso puede ser tan importante como hacer que el Sahara sea un bosque o hacer que sea un desierto. Y se han dado esos cambios a lo largo de esos decenas o cientos de miles de años. O sea, el primer momento en que los humanos aparecimos, el Sahara era mucho más húmedo y se ha ido volviendo desértico a lo largo de mucho tiempo. Y lo otro es lo que se llama la precesión, que nos lo pone como si fuera un trompo. Que es decir, este eje no solamente se hace vertical y horizontal, sino que también va a ir girando, girando a lo largo de 19.000 a 24.000 años, y es lo que le vamos a llamar como la precesión de los ejes, que también va a tener efectos muy importantes en cómo se comportan las estaciones, porque justamente esta declinación va a determinar con qué ángulo están llegando los rayos del sol, y entre más perpendiculares lleguen a la superficie, más radiación se absorbe, y por eso lo que vemos en la derecha es que en el hemisferio norte los rayos del sol llegan casi perpendiculares y tenemos el verano. Y llegan muy oblicuos en el hemisferio sur y tenemos el invierno. Y del lado izquierdo tenemos el verano en el hemisferio sur porque llegan casi perpendiculares, y en el hemisferio norte tenemos el invierno. Por eso se alterna las estaciones en el hemisferio norte y sur. Y si cambia esta inclinación, la orientación que tiene el eje, o si se hace más excéntrica o menos excéntrica, se va a alterar totalmente ese comportamiento de las estaciones, que puede ser muy distinto de como lo conocemos nosotros en la actualidad. Y entonces, eso cambia la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra, genera mecanismos de retroalimentación negativa con la radiación de onda larga que sale, genera mecanismos de retroalimentación positiva con el aumento del vapor de agua, con el derretimiento del hielo marino, con el derretimiento del permafrost y con los incendios forestales, entre otros, que van haciendo ya sea que se amortigüe o que se amplifiquen estos cambios. Entonces, ustedes pueden ver aquí en estas gráficas cómo se han ido comportando esos ciclos de Milankovitch, ¿no? Entonces, nos está diciendo justamente un poco de, o sea, estas oscilaciones que tenemos es cómo se van comportando estos distintos factores, ¿no? O sea, cómo va cambiando la cantidad de grados de declinación o de la precesión, o justamente cómo va cambiando la radiación solar que recibimos promedio, dependiendo de justamente qué tan excéntrica es la órbita terrestre. Y todo esto, pues nos lleva a que la temperatura del planeta Tierra tiene que ir cambiando también a lo largo de miles de años. Si ustedes ven el eje horizontal, tenemos justamente miles de años. Y si bien
el registro de termómetros confiable lo tenemos a partir de 1850. Hay otras formas de medir la temperatura hace miles, millones de años. Entonces, una forma que lo hemos hecho es con el hielo atrapado en el gas atrapado en el hielo en los glaciares. Entonces vemos cómo se componen los gases de efecto invernadero o los isótopos de ciertos elementos que hay en ese gas y podemos con eso calcular la temperatura. O, por ejemplo, podemos ver los anillos de los árboles y ver qué tan gruesa es la distancia entre dos anillos, es decir, qué tanto creció, porque a mayor temperatura crece más el árbol y esto también nos da, le llaman un proxy o una medida indirecta de la temperatura. También hay esponjas marinas que crecen, de qué tan rápido crecen depende de la temperatura, entonces también podemos hacer un proxy de la temperatura marina. Y hay muchos otros tipos de registros históricos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es justamente eso, que hay una oscilación que va subiendo y bajando la temperatura, subiendo y bajando, y aunque hay mucho ruido, también hay como que hay periodos en los que naturalmente durante millones de años alcanzamos un máximo y luego vuelve a bajar y tenemos épocas glaciales y luego vuelve a subir y vuelve a bajar y se va comportando de una manera bastante errática, o sea, no es fácil de predecir porque también estos mecanismos de retroalimentación son muy complejos, no es tan fácil saber cuántos glaciares había hace 10 millones de años, cómo era el permafrost, y además si le metemos la la deriva continental determina qué tanta superficie de mar hay contra la de tierra, que cambia el albedo terrestre y también puede ayudar a que se derritan o ayudar a que se formen los glaciares. Entonces es un fenómeno sumamente complejo, pero que nos determina que el clima no es constante. O sea, es un promedio que a lo mejor a lo largo de 30 años se mantiene, a lo largo de 100, de 1000 años, pero si nos vamos a escalas de tiempo mucho mayores, hay una variabilidad. Y esos cambios, de acuerdo con los ciclos de Milankovitch y que van amortiguados o amplificados por mecanismos de retroalimentación, es lo que conocemos como variabilidad climática natural. Es decir, el clima cambia naturalmente gracias a los cambios de los forzantes externos. Otro tipo de forzante que tenemos, que no tenemos muy claro por qué sucede, pero sabemos que sucede y hay muchísima gente estudiándolo, es el Niño Oscilación del Sur, que dijimos que ahí cada cierto tiempo en el Océano Pacífico aumentan súbitamente las temperaturas y como hay una interacción entre océano y atmósfera, eso hace que aumente la temperatura del aire y genera cambios en todo el sistema planetario. Pero es algo que oscila aleatoriamente, como pueden ver ahí, los años en rojo son los años del niño y los años en azul son los años de la niña, que es cuando baja la temperatura. Y esas variaciones de la temperatura del mar, que no sabemos por qué se dan, van a generar cambios en la temperatura del aire y van a generar cierta variabilidad climática. Como dijimos, que haya sequías, que haya periodos más húmedos, y, por ejemplo, que haya más huracanes o menos huracanes, puede cambiar tanto en el Pacífico como en el Atlántico, que haya más incendios. Entonces, este año 2023, que fue mucho más cálido, pues una parte tiene que ver con el cambio climático, pero también otra gran parte tiene que ver con que fue un año el niño muy fuerte. Entonces, no podemos nosotros decir, bueno, es que sí, está subiendo la temperatura y fueron todos los incendios debido al cambio climático. O sea, un porcentaje importante fue el niño. Y no nos podemos fijar en un solo año para decir que el cambio climático es el responsable. Tenemos que ir viendo las tendencias a lo largo de décadas para ver que realmente está aumentando el promedio de temperatura, porque el niño, como ven, como sube, va a haber otro año que sea más frío y un año más cálido y uno más frío, pero si continuamente vemos que va aumentando poco a poco, ahí es donde podemos decir que es culpa del cambio climático. Entonces, recapitulando un poquito hasta el momento, en cualquier planeta podemos hacer un balance de energía, ¿no? Si no hay atmósfera como en Mercurio, pues tiene que ver con la radiación de onda corta que entra y la radiación que se refleja y sale de onda corta y la radiación de onda larga que es emitida. Cuando metemos la atmósfera, va a haber parte de la radiación de onda larga que va a ser absorbida por los gases de efecto invernadero y eso aumenta la temperatura.
la cantidad de radiación solar que determina ese balance de temperatura no es constante. Lo conocemos como un forzante y esos forzantes van variando a lo largo del tiempo, que son justamente lo que conocemos como los ciclos de Milankovitch, porque cambia la forma de la órbita terrestre. Entonces, el cambiar estos forzantes generan cambios en la temperatura de la superficie terrestre y esos cambios de la temperatura de la superficie terrestre desencadenan mecanismos de retroalimentación que pueden amortiguar el cambio haciendo que sea menos intenso, como sucede con el mecanismo negativo del aumento de temperatura de la superficie, aumento de energía que perdemos por radiación tan larga. O puede ser un mecanismo positivo que amplifica el cambio, como cuando aumenta la temperatura, se derriten los glaciares, baja el albedo porque el océano absorbe más y eso hace que aumente más la temperatura, derritiendo aún más glaciares. Esto genera oscilaciones continuas de temperatura a lo largo de miles de años, decenas de miles de años, que le vamos a conocer como variabilidad natural. Así sucede y así funciona. Eso va determinando la evolución y el cambio de la biodiversidad. El problema entra cuando este equilibrio dinámico, este movimiento constante que va evolucionando en conjunto con los seres vivos de la Tierra, es roto por los seres humanos. Cuando nosotros desenterramos carbono que llevaba millones de años, cientos de millones de años enterrados para obtener nuestra fuente de energía y empezamos a emitir esos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y los emitimos a una velocidad sin ningún precedente. Pueden ver ustedes aquí cómo se ha medido por el aire atrapado en burbujas en el hielo de la Antártida y vemos que va cambiando la concentración de CO2 por los mecanismos de retroalimentación, pero en los últimos años y de manera a una velocidad que no tiene ninguna comparación con el pasado, hay un incremento súbito. Y ese incremento súbito es debido a los humanos. Y ese incremento súbito va a generar cambios muy importantes en la temperatura de la Tierra y muy importantes en los mecanismos de retroalimentación. Ese cambio súbito es lo que conocemos como cambio climático. Entonces, el cambio climático es distinto a la variabilidad climática. La variabilidad climática es natural y es lo que podemos ver en casi toda la gráfica, variaciones aleatorias con ruido que va subiendo y bajando la temperatura, va subiendo y bajando las concentraciones de CO2, pero un incremento súbito en unas cuantas décadas de las concentraciones de CO2 y ese mismo incremento muy veloz de la temperatura y los cambios globales que vamos a generar en hidrosfera, geósfera, criósfera, etcétera, es lo que conocemos como el cambio climático. Es decir, la variabilidad climática es natural, mientras que el cambio climático es antropogénico. Siempre que hablamos, o sea, no existe cambio climático natural. El cambio climático es antropogénico y no nos podemos referir a ninguna otra cosa cuando usamos el término cambio climático. Si nos queremos referir a estos cambios naturales, estamos hablando de variabilidad climática que tiene un rol importante, pero más adelante cuando estudiemos la atribución del cambio climático, vamos a ver que existe la duda de, bueno, y ese incremento podría ser variabilidad climática natural, y vamos a ver cómo se ha demostrado que no tiene nada que ver con la variabilidad climática natural, que es exclusivamente el cambio climático antropogénico el que lo ha creado. Entonces, viendo también esta imagen, llegamos más o menos a la misma conclusión, ¿no? La línea negra es las variaciones de la temperatura promedio terrestre. Ahora, cuando hablamos de la temperatura superficial de la Tierra, no es la temperatura como tal de la superficie, o sea, no es la temperatura del suelo, es la temperatura del aire cerca de la superficie. En una estación meteorológica nos dan la temperatura a 2 metros sobre el suelo. Porque si ustedes sacan a pasear a sus perros, se habrán dado cuenta que a lo mejor pues estamos a 27 grados, pero el sol está a todo y ustedes pueden aguantar la temperatura, pero su perro se va a quemar las patas al pisar el asfalto, porque como es mucho más oscuro, la temperatura de equilibrio del suelo es mucho más alta, puede estar 20 grados más arriba. Entonces, cuando hablamos de temperatura superficial de la Tierra, estamos hablando de la temperatura del aire cerca de la superficie, no de la temperatura del suelo como tal. Es una distinción importante. Entonces esa línea negra es la variación de la temperatura superficial y la línea gris es la incertidumbre.
Se dan cuenta, en el presente, como tenemos termómetros muy precisos, pues yo puedo tener bastante confianza en que le estoy atinando la temperatura de la Tierra. Hay problemas porque pues casi no tengo yo estaciones meteorológicas en la Antártida o en el océano, ¿no? Entonces tengo que ahí rellenar esos datos vacíos. Pero conforme voy atrás y se vuelven menos precisos los termómetros, hay menos estaciones. Y llega un momento en el que ya no puedo medir con estaciones, tengo que medir con proxies, como los que mencionamos anteriormente. Y entonces, pues ya la duda puede ser bastante grande, puede ser de un par de grados a lo mejor. Pero aún así, se dan cuenta, se nota mucho esa variabilidad climática desde el año cero hasta a lo mejor el año 1800. Vemos como hay ruido, hay sube, baja, pero dentro de un rango muy pequeño. Se ve ahí como que cierta tendencia, como ven, o sea, de que a inicios del hace 2 milenios, como que era un poco más alta la temperatura y como que fue bajando un poquito, y eventualmente hay un incremento muy rápido, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos por ahí un poquito antes de 1800 es la variabilidad climática natural. Como ven, es algo con ruido, aleatorio, que sube y baja, y de una amplitud muy pequeña, ¿no? Y a partir de 1800, que empieza la revolución industrial, que empezamos a quemar combustibles fósiles, se ve ese disparo muy marcado en la temperatura, todavía con cierto ruido, pero la tendencia es muy clara y ese es el cambio climático. Y eso es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de esta clase. La parte anterior de esa variabilidad climática natural lo estudian los climatólogos. Pero este no es un curso de climatología, es un curso de cambio climático donde la culpa es muy clara y es de los humanos y es lo que vamos a estar viendo. Antes de acabar la clase de hoy, vamos a pensar un poquito en esas dos líneas verticales que vemos en esa imagen, que nos habla del periodo climático medieval y de la pequeña edad de hielo. Esos dos fueron muy importantes en Europa y nos determinan cómo ha cambiado el clima con anterioridad y cómo los humanos han tenido que adaptar o han sido afectados. Si ustedes piensan en esa época del año 1100, fue el apogeo de los vikingos. Cuando los vikingos lograron llegar de Noruega a las Islas Faroe, a Gran Bretaña, a Islandia, a Groenlandia, y llegaron antes que cualquier otro europeo, incluso hasta América, a Vinland, la tierra de las plantas o de sí, la tierra de la vegetación, ¿no? Entonces, el asunto es que incluso también en esa época se cultivaba el vino en Reino Unido. O sea, los reyes ingleses tenían sus viñedos y bebían su propio vino, no lo tenían que traer de Francia. O sea, ahorita en la actualidad no se produce ningún vino en, en el Reino Unido porque es muy frío. Entonces, sí, claro, o sea, los vikingos tuvieron una proeza de navegación espectacular que ningún otro europeo iba a ser capaz de lograr hasta que se inventó el reloj y el reloj permitió tener, estudiar las estrellas y poder tener un registro de cuánto estamos avanzando entre los meridianos, qué longitud estábamos recorriendo, entre una comparación del tiempo de origen y el tiempo celestial, y eso permitió a Cristóbal Colón llegar a América. Pero los vikingos lograron moverse sin eso. Hay algunas teorías de cómo lograban detectar la latitud y la longitud, y también eran distancias más cortas, pero también eran mares mucho más peligrosos que las latitudes a las que viajaban el resto de los europeos. Entonces es una proeza náutica, así como en Oceanía también es una proeza náutica que han logrado llegar a todas las islas de Oceanía a miles de kilómetros de distancia con una mínima tecnología física, ¿no? O sea, una mínima tecnología del barco. O sea, tenían la tecnología del conocimiento y tenían un perfecto conocimiento astronómico mucho más avanzado que el resto de, o sea, que los europeos, por ejemplo, los habitantes de Oceanía. Pero parte también es del entorno natural. O sea, los vikingos lograron dominar el mundo conocido en ese entonces porque se volvió fértil sus tierras. Pudieron empezar a cultivar cosas a donde llegaban y pues eso les dio un enorme bienestar
para poder seguir explorando, ¿no? Después de 1200 desaparece la cultura vikinga o baja mucho la intensidad de la cultura vikinga. Tienen que abandonar América porque los habitantes originales lograron ganarle en las batallas. Prácticamente tienen que abandonar o decae mucho la civilización en Groenlandia y se retraen. Y eventualmente también los cambios culturales, se vuelven, o sea, se consolida el cristianismo y surge pues el periodo medieval de los países escandinavos y por hasta 1600 iban a volver a surgir reinos e imperios globales escandinavos. Pero ese caída del poderío vikingo, pues tiene que ver también con que acabó ese periodo cálido y otra vez se volvían un poco fértiles las tierras. Lo interesante es que no parece ser global ese fenómeno, como que el calentamiento fue regional, que también vamos a ver que va a ser algo importante. Los impactos no son los mismos si vemos el promedio global que si lo vemos de manera local. En algunos lugares va a subir mucho más la temperatura que en otros. Y el otro es en la pequeña edad de hielo, que fue un periodo en Europa también muy frío, donde se supone hubo un año en el que no existió el verano, o sea, fue un invierno casi continuo, por ahí de 1600 y algo, y tiene que ver con las grandes hambrunas en Irlanda. También, como suceden con las sequías, que son sequías administrativas, como lo que tenemos ahorita, sí está lloviendo poco, pero también estamos administrando mal el agua y la estamos acabando y estamos agotando los acuíferos y estamos empeorando la situación. Entonces, en Irlanda, que vivían del cultivo de la papa, tanto alimenticiamente como económicamente, se exportaba a toda Europa la papa irlandesa. Eh, ya la papa, bueno, viene de América, pero lo que sucedió en una cierta época, en un par de años, es que fallaron los cultivos de las papas y hubo una hambruna que mató a millones de irlandeses. Lo interesante es que durante ese periodo, pues no bajaron las exportaciones a la Gran Bretaña. Irlanda era parte de, ahí toda la totalidad de Irlanda seguía siendo parte de la Gran Bretaña. Entonces, pues fue deliberado el evitar la hambruna en la isla británica a costa de matar a más personas en la isla irlandesa. Sí tuvo que ver con el clima, pero también pues fue una decisión administrativa deliberada. Y ahí sí parece ser que hubo un decremento generalizado de la temperatura global, pero también parece ser más localizado en cuanto a Europa, ¿no? Entonces, como ven, nos hemos ido adaptando y hemos sufrido esos impactos climáticos. Esto tuvo que ver con la variabilidad climática, o sea, no fueron los humanos los que lo que ocasionaron. Hay otros problemas como sequías fulminantes que duran cientos de años, que acabaron con las civilizaciones en el Indo, también es variabilidad climática. Hay otros casos que sí es un cambio climático ocasionado, donde, por ejemplo, en Teotihuacán hubo una deforestación brutal por el incremento súbito de la población y eso pues se les combinó con la variabilidad climática que les trajo sequía, pero pues lo empeoraron ellos con la deforestación y pues ahí fue la caída de la civilización de Teotihuacán, que cuando llegaron los aztecas ya eran ruinas de Teotihuacán, ¿no? Entonces, la mayoría de esos cambios, esos problemas han sido problemas de variabilidad natural, a lo mejor exacerbados. O sea, es decir, también lo que pasó en Teotihuacán no fue como tal un cambio climático global, a lo mejor fue un cambio climático local por el cambio de uso de suelo, pero se combinó con una variabilidad climática natural. De los humanos, las civilizaciones hemos sufrido la variabilidad climática y nos hemos adaptado a ella. Pero ahora vamos a sufrir nuestra propia responsabilidad, que es el cambio climático que estamos generando y es totalmente nuestra culpa. Entonces, lo que quiero que se queden en esta clase es que el sistema climático es muy complejo, involucra todos los elementos, todas las esferas de la Tierra, biosfera, geosfera, hidrosfera, etcétera, que existe un balance termodinámico de energía en la Tierra que está modificado por los gases de efecto invernadero y que los forzantes que determinan ese balance, como la radiación solar, no son constantes por los ciclos de Milankovitch y esos cambios que van teniendo los forzantes
van modulando el cambio de temperatura debido a los forzantes que pueden ser positivos, que amplifican los cambios de temperatura, o negativos, que amortiguan los cambios de temperatura. Y eso genera a lo largo de miles y millones de años variaciones naturales en la temperatura superficial que conocemos como variabilidad climática natural. Pero cuando llegamos los humanos y emitimos artificialmente cantidades extremadamente altas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, generamos un cambio que se hubiera dado en millones de años, lo comprimimos a un par de décadas. Y ese incremento súbito de gases de efecto invernadero y temperatura es lo que conocemos como cambio climático. Los humanos hemos tenido impactos y nos hemos adaptado en el pasado a variabilidad climática natural y ahora vamos a tener que adaptarnos a el cambio climático antropogénico.